Pozo sin fondo. No sé qué pasó en el lapso de 3 años entre mis padres. Solo vienen recuerdos vagos de la estancia en un campamento militar donde ella se fue a vivir para esconderse de él. Lugar donde conoció a Lorenzo, el padre de 2 hijas que tendría más tarde. Fue una niña solitaria, dura, donde muy pocas veces hubo muestras de cariño. Tiempo en el que mi único compañerito y consuelo era Vicente, el hermano menor de Lorenzo. Solo cuando nos escapábamos al campo, a jugar en los árboles, corretear los pavos de la granja vecina, saltar en los charcos. Era mi momento de libertad, de alegría, que terminaban al escuchar el grito de mi madre llamándome a meterme a la casa. Me viene a la mente aquella vez recordando cómo mi madre me rechazaba cada vez que yo me quería acercar a ella, diciéndome a mí misma, mi mamita hoy me va a querer porque le voy a ayudar a lavar los trastes. Ella se había ido a dejarle de comer a su marido y yo había visto con qué facilidad los adultos sacaban agua del pozo que había en la casa. Fui y eché la cubeta al pozo, pensando que sería fácil sacarla como ellos lo hacían. Llevaría el agua dentro de la cocina. Pensaba lavar los trastes sucios. Cuando llegara mi mamita y los viera limpios, me preguntaría quién lo había hecho. Se daría cuenta que yo le había ayudado, me abrazaría y me diría algo así como: gracias, mi niña, yo sabía que no eres inútil, te amo. Solo Dios y yo sabemos el terror que sentí en ese momento. La cubeta pesaba tanto que me jaló, quedando colgada solo con mis pequeñas manos de la soga que la sostenía en medio del brocal. Viendo hacia abajo el agua y la profundidad de aquel tenebroso hoyo, gritando aterrorizada por ayuda de alguien que estuviera cerca. Los suegros de mi madre me ayudaron, quejándose de ella por haberme dejado sola sabiendo que yo era tan traviesa. Cuando ella llegó, le dieron la queja. Me dio una paliza sin hacer preguntas, repitiéndome que era una maldición en su vida, que yo no servía para nada, que mejor era que me hubiera muerto. Todo aquello era tan horrendo que aún con mi corta edad le pedí a Dios que me llevara. Yo no quería vivir más. Me lastimaba tanto que mi mamá me tratara de esa forma. Yo no entendía sus razones, sin embargo, me sentía culpable de su desdicha. Yo quería pagar, si fuera posible, desapareciendo de su vida, para acabar con aquel odio inmerecido. Zapatitos nuevos. Murió mi abuelito adoptivo y mi padrastro decidió que nos iríamos a otra ciudad. Se salió del ejército sin pedir permiso, por lo que le detuvieron sus documentos, siendo esto un gran problema para la familia, porque nunca iba a poder trabajar en alguna empresa donde le pagaran lo justo, condenándose con ello a trabajar donde y de lo que pudiera. Se contrató en la construcción de casas. Para mí, las cosas iban en aparente calma. Ya me había acostumbrado a llevar una vida de maltrato y humillación. Un día, caminando en un terreno baldío que se usaba para pasar de una calle a otra y que algunas personas usaban para vaciar sus botes de basura, mi madre se detuvo en seco, se agachó hacia mí y me tomó de los hombros, diciéndome que si haría algo por ella y que me iba a caer más. Mientras yo asintía con la cabeza, ella me mostró que en aquel basurero había un par de zapatos de niña, blancos, que fuera a recogerlos para mí, porque no tenía dinero para comprarme unos nuevos. Así lo hice. El ganarme al amor de mi madre era más importante para mí que toda la vergüenza que pudiera sentir en ese momento. Nos fuimos a casa. Mi alegría no se debía a los zapatitos nuevos. Era más porque por primera vez veía una sonrisa de mi madre dirigida a mí. Yo haría lo que fuera por ella, si eso representaba ganarme el amor que tanto necesitaba de ella. Poco tiempo después mi padrastro le daría dinero para comprarme zapatos nuevos. Me llevó a una tienda de saldos y me compró un par de zapatos blancos, 2 tallas más grandes que la mía. Era como si a cada momento que ella podía demostrar su odio por mí, lo aprovechara. Era como si quisiera que yo me diera cuenta de que nada de lo que yo hiciera para ganarme su amor la movería a sentir algo por mí. La víbora. Nos mudamos a una casita en construcción, sin puertas ni ventanas. El patio trasero estaba lleno de maleza. Era de unos ancianitos que le habían prestado a mi padrastro a cambio de que la arreglara y la hiciera habitable. Aunque la vivienda era diferente, el trato hacia mí seguía siendo el mismo. Sentir cada mañana cómo te arrebatan de tu sueño jalándote la cobija con violencia y con insultos, teniendo apenas 8 años,
es una pesadilla de la que ya quieres despertar o deseas estar en otro lado, lejos de aquello y de aquellas personas que te hacen saber que les estorbas y que hagas lo que hagas para ganarte su cariño, solo sirve para que se burlen de tus buenas intenciones y de tu inocencia. Estaba hincada lavando mi ropa en la piedra que usábamos como lavadero, cuando repentinamente salió una gran lombriz de la tierra. Yo comencé a gritar, ¡una víbora! ¡Una víbora! Pero yo estaba jugando, no estaba pidiendo auxilio, no estaba asustada. Era parte de mis fantasías de niña solitaria. Mi madre salió corriendo del cuartito y en cuanto vio que no era cierto, cayó desmayada. Me acerqué corriendo a ella, llorando y pidiéndole perdón. Me sentía morir creyendo que mi madre había caído muerta del susto. Rápidamente volvió en sí, maldiciéndome y empujándome. Yo regresé llorando a lavar mi ropita. Se me quitaban las ganas de jugar, de sonreír, de vivir. Algo que agradezco a Dios es que nunca me volví amargada ni peleonera con otros niños. Me viene a la memoria un día que saliendo de la escuela, una niña me golpeó entre las piernas solo porque le dio la gana. Llegué llorando a casa, cubriendo con mi mano la parte donde me había pegado. Era muy doloroso. Mi madre me reprendió y me pregunté por qué no le había regresado el golpe a la niña. Le dije entre llanto que no lo había hecho porque era más pequeña que yo. Huyendo de casa. Una señora había aparecido en nuestras vidas. Ella iba una vez por mes de parte de mi padre a saber de mí y llevar dinero para mis gastos. Me sacaba a pasear con ella con el fin de hacerme preguntas acerca de cómo me trataban en casa. Creo que yo me bloqueaba o era demasiado el temor que le tenía a mi madre, porque siempre le contestaba que bien. Una vez llegó muy temprano diciendo que mi padre la había enviado para buscarme una buena escuela. Subimos a su carro y durante todo el día me llevó a varios internados de niñas. Mi madre iba con nosotras. Cuando entramos al primero, mamá me separó del grupo y llevándome al baño me tomó de nuevo de los hombros, diciéndome que cada vez que me preguntaran si me gustaba ese lugar, yo dijera que no. Así fuimos a muchos en los que al entrar, mamá solo me hacía una señal con los ojos, algo así como, tú contesta que sí, ya verás cómo te va. Aquel día terminó una sola frase. ¿Y hija, te gusta? No. Esquivando la mirada de las damas que me preguntaban, ¿cómo no me iba a gustar? Las niñas se veían felices, vestían uniformes impecables. Yo estudiaría lo que tanto anhelaba. Las mujeres que se encargaban del internado se veían bondadosas, hermosos jardines, grandes salones de clases, libros, muchos libros. ¿Cómo no me iban a gustar? Pero yo no quería hacer enojar a mi madre. Creía que si decía que sí y me dejaban en aquel paraíso, ella me vendría a sacar de ahí para hacerme pagar mi desobediencia. Subimos al auto de la señora. Ella se fue muy molesta conmigo. Creo que se llevó al concepto de que yo era una niña engreída y odiosa, sin imaginar que mi madre me estaba manipulando. Ahora, después de tanto tiempo me doy cuenta. Era obvio que si me quedaba en alguno de aquellos hermosos colegios, el dinero que mi padre daba para mi educación iba a ir directo a la escuela y ella perdería la mina que tenía en mí. Mi padre me había enviado una hermosa muñeca. Tenía el tamaño de un bebé. Era pelirroja y de en medio de su cabeza yo le podía sacar una enorme coleta que al jalarla y penársela hacía ver su cabello larguísimo. Ella se convirtió en mi compañerita inseparable. Era quien me escuchaba cuando necesitaba de alguien a mi lado. Mamá me tenía prohibido tener amiguitos, salir a jugar, así que esa hermosa gordita fue quien sustituyó lo que tenía prohibido, un compañerito de juegos. Tengo la esperanza de encontrar una muñeca igual. A Rosita la perdí cuando mi madre dejó unas cosas en casa de una de sus amigas. Tenía 8 años. Mi madre nos llevaba cada 2 semanas a visitar a las tías a la Ciudad de México. Ese día decidí irme a buscar a mi padre. Ya sabía cómo comprar el boleto, abordar el tren y llegar a la gran ciudad, según yo. Tomé dinero de la bolsa de mi madre y a mi inseparable Rosita. Me fui a la estación de ferrocarriles. No compraría el boleto en taquilla. Asumí que por mi edad no me lo venderían. Esperaría a que se pusiera en marcha el tren. Cuando pasara el empleado de ferrocarriles que checaba los boletos, le pagaría y me daría mi boleto. Ni modo que me bajara en medio del monte, pensaba yo. Un señor que iba con su familia me preguntó asombrado que si mis padres me habían dejado viajar solita. Sentada en uno de los asientos del tren, una pequeña bolsa con ropa y abrazando fuertemente a mi Rosita, le dije que sí, muy segura de mí.
La cara del señor era de asombro, espanto, qué sé yo. Qué pronto se me acabó el gusto. Sentí que mi alma salía disparada de mi cuerpo cuando en la puerta del vagón aparecieron 2 militares acompañando a mi mamá. ¿Es ella?, preguntó uno de ellos, señalándome. Sí, corrió a abrazarme y besarme, preguntándome por qué hacía eso. Dentro de mí yo sabía que eso era solo un teatro para que la gente la viera y creyera que me quería mucho, y que en cuanto estuviéramos solas me iría muy mal por aquel desafío a su autoridad. No pasó nada. Creo que ella estaba realmente asustada, pero tampoco hubo cambios permanentes, solo se calmó por unos días. Una vez pasado el susto, volvió a tratarme con el mismo desprecio y odio de siempre. Escuela. Huele a libertad. Por fin mi primer día de clases. Siempre me ha apasionado leer, escribir, aprender, por lo que fue muy fácil que me adaptara a mi nuevo mundo, el cual me duró muy poco. Mamá tenía la costumbre de revisar los libros cuando me los entregaban. Si ella veía algo con lo que no estuviera de acuerdo, algo que no le gustara o simplemente que no entendiera, ese era mi último día en la escuela. Había otras razones para dejar la escuela: cambios repentinos de casa, falta de dinero para uniformes y cuadernos, cambios de humor o crisis de depresión en las que caía mi mamá. Tanto retraso ocasionó que terminara la escuela primaria pasando de los 15 años. Un día me llevó a una escuela particular. De pronto comencé a asistir a clases con hijos de empresarios millonarios. ¿Había cambiado mi vida de un día para otro? No del todo. Estudiaba y compartía con esos niños, pero en casa seguían los maltratos y nunca había un pan en el desayuno para mí. Me iba con hambre a la escuela. Por eso puse atención en que algunos niños compraban tortas en la cocina del colegio. Se trataba de un pan blanco, relleno con frijoles, una rebanada de jamón y un poco de crema. Ellos le sacaban el jamón y lo demás lo tiraban a la basura. Yo me sentaba a un ladito del pequeño bote, tomaba los bolillos y me iba a comerlos al baño. Solo estuve ahí 2 o 3 meses, porque no se hicieron los pagos de la colegiatura. En esta parte cabe mencionar que yo idolatraba a mi padrastro porque tenía la idea de que él era quien solventaba todos los gastos, tanto de la escuela en la que me habían matriculado como lo que a continuación vi. Nos cambiamos de vecindario a uno mejor. Compraron muebles nuevos, ropa y calzado nuevo para mis pequeñas hermanas. El refrigerador y las alacenas estaban rebosando de víveres. Yo no me explicaba aquel repentino cambio, pero como no me daban el derecho de preguntar, seguí mi vida, esperando crecer para huir muy lejos. Lo intentaría de nuevo las veces que fueran posibles. Buscaría a mi padre, le contaría todo lo que me hacía mamá y me quedaría a vivir con él. Era una niña que a su corta edad estaba llena de resentimiento. Muchos años después me enteré que mi padre era quien enviaba dinero para pagar la colegiatura y mis gastos, algo que mamá hizo solo algún tiempo, porque el dinero fue usado para los gastos de la familia, el cambio de casa y la compra de todo aquello que mencioné. Algunos meses después, mi madre me llevó sorpresivamente a un teléfono público. Me dio el aparato diciéndome que alguien quería hablar conmigo y que ella iría a la tienda que estaba junto al teléfono. Mientras yo hablaba con esa persona, recibí una gran sorpresa. Era mi papá. De manera angustiante le pedí que me llevara con él, pero antes de que le explicara mis razones, me interrumpió diciéndome que eso no era posible, porque él ya tenía una familia y yo solo sería una intrusa en el hogar. Ahora sí, ya no tenía dónde ir. Mis esperanzas de encontrar protección en él se derrumbaron. Regresó mi madre de la tienda, me quitó el auricular y en voz baja me ordenó que la esperara lejos del teléfono, porque tendría una charla de adultos y no tenía que estar escuchando lo que no me importaba.